Gracias a Dios, qué gusto verlos en esta mañana de domingo especial, como ya se ha comentado. Creo que para una buena parte de nosotros y para mucha gente, esta es la temporada más hermosa del año, ¿no? Yo creo que se vincula en nuestra mente a situaciones muy memorables, situaciones del pasado, situaciones en donde nos unimos en términos familiares, las amistades, en torno del amor, en torno de la compasión, la gracia, la misericordia, en torno del compartir, del regalar, del estar juntos. Y eso es muy hermoso, hermanos, porque qué mejor oportunidad y qué mejor motivo de estar unificados, estar vinculados, sino la razón que le da vida, origen y razón de ser al cristianismo, a la iglesia cristiana, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y su obra extraordinaria, vicaria, expiatoria en la cruz del Calvario por la humanidad. Sabemos que es una temporada que se contamina, ¿verdad?, por la oferta del mundo, una gama diversa de circunstancias que se vinculan con el consumismo sobre todo, con marcas publicitarias muy importantes, muy famosas, muy ricas, muy poderosas en el mundo, y que han querido cooptar y han querido secuestrar la esencia de esta temporada. Sin embargo, creo que para nosotros como hijos de Dios nos es fácil el poder purificar, el poder depurar nuestras celebraciones y centralizarlas en el motivo real de este tiempo, que es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos perfectamente bien que no tuvo históricamente origen el 24 de diciembre, sabemos que no es así, pero la realidad, eso es lo de menos, la fecha es lo de menos. Lo importante es que es una gran oportunidad que hoy tenemos en este tiempo para poder recordar, poder remembrar, para poder virtualizar y para poder hablar a la gente sobre el verdadero mensaje de la Navidad que conocemos nosotros bastante bien. Quiero que vayamos a una escritura en el Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, verso 8. ¿A quién le gusta la Navidad, hermano? Esta temporada especial del año. Gloria al Señor. ¿Quién pone arbolito? ¿Quién no pone arbolito porque piensa que no es propio de la fe cristiana? Mira, son términos secundarios, totalmente secundarios. Yo veía el comentario de un pastor que era cuestionado, no es que los árboles se cortaban en el pasado, en la época de un rey pagano, con el propósito de rendir culto idolátrico a las imágenes. Y ese pastor sabiamente decía, bueno, nosotros si cortamos o compramos un arbolito artificial, entendemos que un árbol es creación de Dios y no vamos a adorarlo, ni vamos a idolatrarlo, ni nos vamos a postrar en torno de él, sino más bien es un elemento representativo igualmente de la época que para nosotros se centraliza en Jesucristo, ¿no? Entonces, esos son temas de conciencia personal. Respetamos quien lo hace, respetamos a quien no lo hace y finalmente en casa tú defines cómo celebras la Navidad. Sin embargo, creo que sí sería una pérdida muy lamentable de oportunidad el no celebrar este tiempo para virtualizar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo versa la Escritura en Lucas capítulo 2, verso 8. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán ¿para quién? Para todo el pueblo, para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado.
Vinieron pues, ¿cómo dice que vinieron? Apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, en esta maravillosa mañana de celebración navideña queremos presentarnos en humildad delante de ti, reconociendo cuánto te necesitamos, Jesús, y cuánto te agradecemos por haber nacido, haber desarrollado toda una obra, Señor, de expiación, que nos permite hoy tenerte a ti habitando dentro de nuestro ser en la persona de tu Espíritu Santo, que nos permite ser el habitáculo de la divinidad sin convertirnos en dioses, pero haciéndonos portadores de tu gloria. Un gran tesoro, Señor Dios, y poseedores del mensaje que puede cambiar y transformar la vida, la naturaleza y el destino de las personas, el mensaje de tu nacimiento, de tu vida perfecta y santa, de tu muerte y de tu resurrección. Queremos bendecirte en esta mañana y pedirte que nos hables, que llenes nuestro corazón de la verdad y que nos estimules, Padre, por esa verdad, a vivir demostrándola y predicándola y amándola. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo podríamos definir la Navidad, hermanos, de acuerdo a este texto que acabamos de leer? Es el momento en el cual se da la anunciación angélica a los pastorcillos, ¿verdad?, que se encontraban pastando, alimentando en esa noche en Israel a sus ovejas, a sus rebaños. Y que la Biblia nos describe un evento que tendríamos que esforzarnos haciendo un ejercicio imaginativo de cómo es que pudo haberse dado esto. Un ángel que se presenta en gloria, manifiesta, y no solamente un ángel, sino después toda una hueste de seres espirituales alabando al Señor y comentando esto que sería para nosotros la paz a los hombres y buena voluntad del Señor a través del nacimiento del Hijo de Dios. Ellos vieron literalmente la gloria de Dios abierta. Ellos vieron una dimensión espiritual, generalmente, hermanos, oculta para los seres humanos, pero aperturada ante su conciencia humana por la gracia de Dios. El Señor decidió manifestar a este grupo de pastorcillos esta anunciación, este conocimiento. Y en el contexto, la Navidad es definida como buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Esa es una buena definición bíblica de la Navidad. Buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. En la celebración de Navidad, hermanos, pues nos alegramos porque sabemos que Jesús ha venido a habitar entre nosotros y conocemos cuáles son las implicaciones de que el Señor Jesucristo haya venido a esta tierra en condición humana. Y entonces, esto sería razón suficiente para poder tener motivos de celebración los 364 días del año restantes. ¿Recuerdan cómo nos sentíamos cuando éramos niños el 24 de diciembre, hermanos? Era un día especial, porque era la víspera de la Navidad y sabíamos que cosas especiales iban a suceder a favor de nuestras vidas. En algún sentido, nuestros papás nos pudieron haber condicionado y nos pudieron haber dicho, mira, si no te portas bien, tal vez no lleguen los regalos. Pero finalmente, sin portarnos bien, generalmente siempre llegaban los regalos, ¿verdad? Por lo tanto, era una noche difícil, era una noche de ansiedad. Deseábamos que fuera la mañana del 25 para poder comenzar a disfrutar lo que para nosotros, hermanos, representaba la Navidad. La Navidad era fiesta únicamente, era comida, era vinculación familiar, eran regalos, eran momentos fundamentalmente de convivencia. Eran buenas nuevas para nosotros desde la perspectiva humana. Y esto generaba en nosotros un alto nivel de deseo y de expectativa y, como comentaba, aún de ansiedad. Bueno, hubieron pastores en ese momento de la historia que se sintieron así, hermanos, en la primera Nochebuena de la historia. Su emoción era por lo que habían visto, esta revelación extraordinaria de la gloria de Dios a través de la anunciación angelical, pero sin duda lo que llenó de motivación y de estímulo sus corazones, y como dice la Escritura, los llevó a movilizarse apresuradamente, es lo que ellos habrían de ver en ese pesebre en Belén.
lo que los ángeles, el ángel les había anunciado, el Hijo de Dios naciendo para dar salvación a la humanidad. Ahora, si consideramos que Dios había permanecido en silencio durante 4 siglos, en este periodo que se define como intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años de silencio, donde Dios termina de dar anunciaciones proféticas a la nación de Israel con el profeta Malaquías. Pasan 400 años y se reactiva la anunciación profética a través de Juan el Bautista, quien se anticipa para preparar el camino del Señor. Pero tenemos 400 años intertestamentarios, digámoslo así, de un silencio de parte de Dios. Entonces podemos entender lo que representó para estas personas el mensaje de los ángeles, hermanos. Un anuncio sorprendente entregado a personas o a destinatarios inesperados. Creo que si nosotros hubiéramos considerado ser el departamento de mercadotecnia del cielo que tuviese a cargo la publicación del nacimiento del Hijo de Dios, tal vez nuestro mercado hubiera sido diferente. Nuestro nicho de mercado hubieran sido los reyes y los poderosos, los magnates de los medios masivos de comunicación, a fin de poder ser eficaces en la transmisión de un anuncio tan importante, el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Pero estos ángeles, hermanos, comandados evidentemente por la soberana voluntad de Dios, eligen a un pequeño grupo de pastores para darle una anunciación particularmente importante, algo realmente inesperado. ¿Por qué no fueron elegidos los gobernantes de la tierra? ¿Por qué no fueron elegidos los reyes de la tierra para recibir esta anunciación? ¿Por qué Dios permitió que su hijo naciera en un establo? ¿Por qué estas circunstancias? Bueno, nosotros sabemos de antemano que Dios nunca hace nada sin propósitos. Por lo tanto, ambas circunstancias, la anunciación a estas personas humildes en Israel, estos pastorcillos, y el nacimiento del Señor Jesucristo en un pesebre, en un establo, en un cobertizo humilde, tiene razones significativas, tiene razones simbólicas importantes. Esa es la forma, hermanos, en la que podemos explicar estas dos circunstancias. Era apropiado que esos hombres, siendo pastores, fueron los primeros en escuchar la noticia acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién es Jesús, hermanos? ¿Cómo es definido Jesús en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento? Él es definido como el buen pastor de las ovejas, el rebaño del Señor. Y ahí encontramos una doble ilustración. La ilustración del Señor Jesucristo como aquel que ejerce el pastoreo, el cuidado, la alimentación, el resguardo, la provisión de un pueblo que somos definidos como ovejas del Señor. Y en ese sentido, hermanos, las ovejas, conociendo un poquito de su contexto, hermanos, natural, entidades, animales que no tienen medios ni mecanismos de defensa y que necesariamente tienen que ser pastoreados para no ser muertos. Entonces encontramos en esta forma de identificación del Señor Jesucristo, su pastoreo hacia las ovejas, una razón por la cual esta anunciación es dada no a los magnates, ni a los reyes, ni a los gobernantes de la tierra, sino a estas personas humildes que estaban apacentando a sus rebaños en esa noche en Israel. El mismo Señor Jesucristo en Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El Señor hace esta acotación en ese momento del discipulado con estos a quienes encomendaría la tarea de evangelizar al mundo, porque sabemos que historiográficamente se habían infiltrado enseñanzas de carácter herético, de carácter religioso a la nación de Israel. Y el Señor Jesucristo dice que los anteriores maestros eran ladrones y salteadores, y se está refiriendo precisamente a ese segmento religioso anacrónico, estéril espiritualmente, en el que lamentablemente se había asumido la condición espiritual del pueblo de Dios, siendo comandada por hombres que habían perdido el temor de Dios espiritualmente. Y entonces dice: los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, pero yo soy el buen pastor del rebaño, el buen pastor de las ovejas. Él dice: los que vinieron antes vinieron a robar, a matar y a destruir con falsas enseñanzas o religiones
estereotipando un estilo de vida que estaba distante de la esencia de la vida espiritual que enmarcaba la ley de Dios, pero yo soy el buen pastor del rebaño y la diferenciación particular que me distingue como tal es que yo sí puedo dar la vida por las ovejas. Entendemos entonces por qué en el contexto la anunciación a los pastorcillos tenía una significación particular, porque en ese contexto alegórico o ilustrativo sería desarrollada la mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entender también que tal vez no hubo una cuna más adecuada para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino ese cobertizo construido de forma humilde donde habitaba el ganado y los animales. Porque Jesucristo es definido como el Cordero de Dios. Es la forma en la que Juan el Bautista se refiere a Jesucristo delante de sus discípulos en Juan 1:29. Dice la palabra: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y nosotros sabemos que representaba ser un cordero en el ámbito sacrificial y ritual y ceremonial de la nación de Israel. El cordero, hermano, representaba el sacrificio expiatorio por el pecado. De tal forma que Juan el Bautista lo que está haciendo es reconocer ante sus discípulos: ese que viene hacia nosotros es el sacrificio de Dios, que a diferencia de la multiplicidad de sacrificios que han bañado las páginas de la historia de la nación de Israel, sangre derramada para expiar temporalmente el pecado de la humanidad, este cordero y la sangre de ese sacrificio erradicará para siempre la culpa del pecado que distancia al hombre de la cercanía con su Dios. Este es el Cordero de Dios. Entendemos entonces por qué el Señor Jesucristo es anunciado a los pastores, no a los reyes de la tierra, y por qué el Señor Jesucristo nace al interior de un pesebre, nace literalmente al interior de un establo. Para poder intentar entender, hermano, lo sorprendente que fue este encuentro, el encuentro de los pastorcillos con los ángeles, pensemos en un momento dado, hermanos, lo que haríamos si en este momento, aquí mismo, apareciera frente a nosotros un ángel el día de hoy, anunciándonos que el día de mañana el Señor Jesucristo regresará a la tierra por su iglesia. ¿Cuál sería la actitud o el sentir que experimentaríamos si de forma hiperdimensional ángeles del cielo y huestes espirituales comenzaran a glorificar ya no el primer advenimiento, sino el segundo advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra, ahora para la extracción de la iglesia o para el encuentro final con su iglesia redimida en la tierra? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestro sentir? ¿Cómo reaccionaríamos ante esta noticia? ¿Con qué importancia la recibiríamos? ¿Retornaríamos este domingo al final del servicio a terminar la tarde del domingo como generalmente lo hacemos cada día del Señor, hermanos? ¿Reaccionaríamos de esa forma o cómo reaccionarías tú? O tal vez de la misma forma apresurada en la que reaccionaron los pastorcillos ante la anunciación del ángel, reaccionaríamos nosotros y saldríamos lo antes posible a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor y notificar a todos los que encontráramos a nuestro paso del regreso de Jesucristo a esta tierra. ¿Cómo reaccionarías? ¿Quién diría: ¿qué voy a comer en esta tarde? Bueno, vamos a comer aquí en la congregación y a ver si sobra un poco para el recalentado por la noche. Así reaccionaríamos. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que dio su vida por rescate de la humanidad, aquel que pagó el precio por nuestra paz, el día de mañana regresa. ¿Qué haríamos, hermanos? El lunes tengo una cita de trabajo, voy a acostarme temprano. ¿Cómo reaccionaríamos? Hermano, yo creo que con la misma sorpresa, con la misma diligencia y con la misma premura con la que lo hicieron los pastorcillos en esa noche. Estas eran entonces, hermanos, entendemos, nuevas de gran gozo para todo el pueblo, como lo dice Lucas 10. El ángel, hermanos, estaba proclamando que Dios daría salvación a la humanidad por medio de un pequeño bebé acostado en un pesebre. Y lo interesante es que la palabra evangelión, que se traduce al castellano como evangelio, significa buenas nuevas. Y es justamente lo que los ángeles anuncian a los pastores: buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y podríamos añadir, sin castigar el contexto, para todos los pueblos, de todos los tiempos.
Pero desde ese momento, hermanos, desde la anunciación profética de estos ángeles, que estaba en perfecta línea coherente con toda la información profética del Antiguo Testamento sobre el advenimiento del Mesías de Dios, desde Génesis 3, el Señor promete un redentor, un salvador, que libertaría al ser humano de la esclavitud por el pecado, que lo sacaría de esa condición de destino eterno de muerte y separación de Dios y podría revincularlo en una amistad nuevamente con el Padre Celestial por medio de un sacrificio. Hermano, esa anunciación profética tuvo cumplimiento en el Señor Jesucristo, y estos ángeles, hermanos, estaban haciendo eso precisamente, dando buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, pero para todo el pueblo, para todas las personas de toda la historia de la humanidad. Y entonces es aquí cuando ese tipo de menciones bíblicas chocan con perspectivas teológicas o sistemas teológicos de aproximación a la palabra que definen que el nacimiento, el advenimiento, la vida y el sacrificio y la resurrección del Señor Jesucristo no fue para todos, sino solamente para un pequeño grupo de predestinados que Dios, desde antes de la eternidad presente, desde la eternidad pasada, predefinió para ser salvos, y por lo tanto también predefinió al resto de la humanidad para no ser salvo. Ese es un sistema teológico, hermano, que lamentablemente está cobrando en Hispanoamérica fuerza nuevamente después de que había quedado en condiciones mortuorias durante siglos en Europa y que secó Europa espiritualmente, que lamentablemente está llegando nuevamente a América desde hace algunos años y que nos está vendiendo la idea de que América tiene que ser reevangelizada, porque el evangelio que nosotros hemos recibido y en el que hemos creído, que el Hijo de Dios nació, vino, murió y resucitó para darnos salvación a toda la humanidad, no es tal, sino solamente vino, nació, murió y resucitó para los que Dios predestinó desde la eternidad pasada. Lo que significaría en consecuencia que si tú no fuiste predestinado, por más que desees tu salvación, por más que anheles llegar a la presencia de Dios, por más que te esfuerces, hermano, el Señor no te dará en Jesucristo una oportunidad para ti. Y entonces ese evangelio, que significa buenas nuevas para los que no fueron predestinados desde la eternidad pasada por Dios, son no buenas nuevas, sino las peores noticias por la eternidad. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios a través de la boca de estos emisarios del Señor Jesucristo, de estos emisarios de Jehová de los ejércitos, hermanos, es que estas buenas nuevas de salvación serían ¿para cuántas personas? Para todo el pueblo. Y entendemos, hermanos, que todo el pueblo no solamente se restringe, no solamente se reduce a la escena de vida de Israel de esa época, sino a todos los pueblos de todas las épocas, de toda la historia. Buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. En esencia, hermanos, toda la vida de Cristo, su concepción por el poder del Espíritu Santo, su nacimiento virginal de una mujer, su vida completamente humana, pero perfecta y sin pecado, su muerte voluntaria en la cruz del Calvario por convertirse en el depósito de la culpa de nuestro pecado, la resurrección de entre los muertos, la ascensión al cielo, y así como su promesa de venir de nuevo, todo esto, hermanos, puede resumirse en una sola frase, en una sola palabra. Navidad es buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Eso es Navidad. Y eso es lo que nos reunimos en esta mañana especialmente a celebrar, y por eso en esta mañana, al término del servicio, compartiremos alimentos, tomaremos la comida, conviviremos, estaremos particularmente unificados y vinculados, porque es lo que significativamente estamos queriendo virtualizar el día de hoy. Estas buenas nuevas de gran gozo disponibles para todas las personas de la humanidad si depositan su fe en este extraordinario mensaje de salvación y de redención. Jesucristo, hermanos, es la fuente de nuestro gozo. Creo que todos nosotros a lo largo de la vida hemos recibido en algún momento buenas noticias, buenas nuevas. Y las buenas noticias que hemos recibido, bueno, generan generalmente felicidad inmediata, felicidad instantánea. Es como cuando en tu trabajo te dicen: oye, tengo una buena noticia, tú eres el candidato elegido para la promoción laboral, tú vas a ganar más a partir del próximo año, vas a tener un incremento en tu posición laboral.
Esa es una buena noticia y genera un estado temporal de felicidad hasta que la economía incrementa, la inflación crece y entonces, aun cuando tengas una promoción laboral y un incremento salarial, el dinero ya no te alcanza y entonces esa buena noticia ya no fue de un gozo permanente, sino de un gozo temporal. ¿Cuántos hemos experimentado la felicidad o esa experiencia de gozo particular cuando tenemos la oportunidad de estrenar un auto, por ejemplo? Sacar un auto de agencia, hermanos, es una experiencia muy especial y sí te llena de gozo. Te llena de gozo hasta que tienes que comenzar a cubrir el costo de los servicios cada ocasión que recorres 10,000 kilómetros y te das cuenta de que los servicios tienen un costo elevado y cuando se descompone y tienes que cubrir refacciones, entonces esa buena nueva que generó gozo en tu corazón, te das cuenta que tuvo una temporalidad, tuvo un alcance meramente temporal, no tuvo la capacidad de transformar tu naturaleza y generarte un gozo en condiciones de permanencia. Y de esta misma forma, cuando en el ámbito de un matrimonio se recibe la noticia de que va a venir un bebé, de que va a crecer la familia, esto es una noticia de grande gozo. ¿Hasta cuándo? Hasta que le tienes que cambiar el primer pañal al bebé ya nacido, ¿verdad? Y dices, increíble. ¿En dónde le cabe tanto a esta pequeña entidad humana? ¿Verdad? Y entonces comienzas a tener una experiencia con la vida en donde no todo lo que sucede en la paternidad produce gozo, ni transformación tampoco. Pero cuando recibimos la buena nueva de Cristo, hermanos, y lo recibimos como nuestro Salvador, el gozo es un gozo que permanece. Es un gozo que tiene el poder de transformar la condición de vida, transforma el carácter, transforma la mente, transforma la naturaleza, transforma la esencia de nuestra existencia. Podemos entonces tener contentamiento porque su Espíritu Santo está siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque mora dentro de nosotros. En algún momento el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y yo creo que ellos dijeron, pero ¿cómo nos va a convenir que tú te vayas? Si tú eres nuestro Maestro, el Redentor, hemos reconocido que tú eres el Hijo de Dios. Comenzamos a conocer glorias maravillosas, cosas excepcionales que solamente existen en ti. Una enseñanza con autoridad particular y poder y milagros y prodigios extraordinarios. ¿Cómo nos va a convenir que tú te vayas? Y el Señor dice, porque si yo no me voy, no les será enviado el Espíritu Santo, quien no morará con ustedes, sino que morará dentro de ustedes. Y entonces hoy tenemos la presencia del Señor Jesucristo en la persona de su Espíritu Santo, guiándonos a la justicia, guiándonos a la verdad, redarguyéndonos de pecado, fortaleciéndonos para santificarnos y manteniendo vivo el gozo, activa la expectativa del tiempo en el cual estemos ante la presencia del Señor, circunstancia que nos estimula a santificarnos todos los días y purificarnos como Cristo es puro. Entonces, cuando hablamos de estas buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, hermanos, estamos hablando de una anunciación, un acontecimiento, una circunstancia que sí tiene el poder de transformar la vida, el interior, la naturaleza, la mente, la forma de conducta, el destino eterno de la gente y le genera una condición permanente de gozo. Y el gozo no es un estado de ánimo fluctuante. El gozo es una condición de vida que significa y caracteriza la vida de una persona que ha sido redimida por el anuncio del Evangelio. Podemos experimentar momentos de tristeza como hijos de Dios, sin duda. Podremos experimentar momentos de enfermedad como hijos de Dios, sin duda. Podremos experimentar momentos de escasez financiera y económica como hijos de Dios, sin duda. Pero el gozo no es un estado de ánimo transitorio. El gozo es una condición de vida que sostiene nuestras vidas en la expectativa firme de que el Señor, en medio de cualquier circunstancia, va guiando nuestras vidas y las lleva de la mano. Y ese es el motivo que tenemos la garantía de eternidad y vida con el Señor por siempre. Y ahí reside nuestro gozo. No hay otra buena nueva, hermanos, en la experiencia humana que pueda asemejarse o compararse con esta buena nueva de gran gozo que para todo el pueblo fue anunciado en aquella noche a estos pastorcillos. Nosotros entendemos esto, hermanos. Podemos tener contentamiento porque Él vive con nosotros, vive en nosotros, y la vida del Hijo de Dios fluye ahora a través de nosotros. Fíjate lo que dice Juan 15, verso 4. Juan 15, verso 4. Hay una vida nueva dentro de nosotros.
Hay una vida espiritual que antes no existía. Hay una realidad dimensional, hermanos, que era ajena a nuestra experiencia. Pero hoy en día, hermanos, es lo que nos distingue y es lo que nos significa. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dice el Señor, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Qué promesa de parte de nuestro Redentor! Si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, ¿qué significa permanecer en Cristo, hermanos? Significa vivir conforme a la voluntad del Señor. Significa guardar su palabra. Significa esmerarse por conocerlo, significa progresar en la comunión, significa subyugarnos ante la evidencia manifiesta de su gracia y de su gloria, significa disfrutar de su presencia, significa estar frente a Él, significa no perder tiempo cuando tenemos la oportunidad de ir y buscarle en la comunión íntima, significa tener tiempos de silencio, de soledad y disfrutar de Él, significa contemplarle, estar ante su gracia y maravilla, significa remembrar y recordar todos los momentos donde en gracia hemos recibido su sustento, su provisión y su intervención oportuna para sostener la vida tal como la llevamos el día de hoy, en gracia y en bendición. Eso significa permanecer en el Señor, tener una conciencia constantemente reflexiva de quién es Él, a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, permanecer en Él. Si nosotros permanecemos en Él, dice la Biblia, la vida de Dios va a fluir a través de nosotros, así como la vida de la planta fluye a través de la rama, y por lo tanto, por cuanto por la rama fluye la savia de la planta es fructífera y en su punta puede pender un fruto. ¿Por qué? Porque la rama, hermano, no es la fuente de la savia que da la vida a la planta, sino el tronco, la raíz. Si nosotros permanecemos unidos a Jesucristo, entonces dice, mi vida fluirá a través de ustedes y la evidencia será una vida fructífera, una vida productiva, una vida de bendición. Dice el verso 8, verso 7, pero si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos y eso le da gloria a mi Padre. Yo los he mandado a ustedes tanto como el Padre, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Qué significa, hermanos, amar al Señor y permanecer en su amor? Permanecer en el Señor significa obedecerle. Y para obedecerle es necesario conocerle. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿quién es un cristiano que tiene el deseo de experimentar un desbordamiento del gozo? ¿O quién es un cristiano que después de un tiempo de caminar en la vida de fe se encuentra drenado de esta experiencia o de esta condición de gozo en la cual tendríamos que permanecer de manera constante y continua? ¿Existirán en esa mañana aquí reunidas personas que tienen tiempo de no experimentar el gozo del Señor, que no saben lo que representa ser abastecidos de esa condición espiritual que sostiene la vida en medio de cualquier adversidad, con entusiasmo y expectativa firme hacia el futuro? ¿Alguien ha perdido el gozo? ¿O alguien desea desbordar de gozo en su corazón? El Señor claramente dice que para que esto suceda, tenemos que vivir en obediencia de sus mandamientos. Permanecer en su amor es obedecer sus mandamientos. Una persona que no obedece los mandamientos del Señor, una persona que es abierto voluntariamente, disidente de sus preceptos, una persona que conociendo la voluntad de Dios decide voluntariamente caminar en un sentido diametralmente diferente o establecer sus propios códigos de morales de vida o determinar su propia forma de conducta, su propia legislación para definir su manera de vivir, es una persona que está muy pronta a dejar de experimentar el gozo del Señor.
prontamente dejarás de ser un abrevadero que desborde, que salte de gozo espiritual, de gozo eterno. Lo único que garantiza en la vida de un hijo de Dios permanecer en condición de gozo, este gozo que sostiene, este gozo que apuntala la vida, este gozo que propulsa hacia el futuro, aun cuando la adversidad esté sobre las espaldas, este gozo que abastece la vida espiritual, es la obediencia al Señor. Obedezcan mi palabra, permanezcan en mi amor y entonces desbordarán de gozo. Si una persona ha perdido el gozo de la vida de fe, de la vida cristiana, de vivir en Cristo, si una persona ha comenzado a considerar que no hay tanta diferencia entre la vida en Cristo y la vida sin Cristo, o si una persona comienza a buscar los satisfactores que oferta el mundo para intentar llenarse de algo que no ha logrado llenarse a través del gozo del Señor en su alma y en su corazón, hermanos, la respuesta bíblica es muy sencilla. Tu problema es la falta de obediencia. Eres una persona autónoma. Has definido un autogobierno, has determinado tus propios lineamientos, tu propio acondicionamiento de vida, tu propia legislación moral. Vives en torno y en base a tus principios, pero has ignorado los preceptos de la palabra de Dios. Aquello que en algún momento maravilló tu corazón, que en algún momento abrazó tu vida, disipó tus tinieblas, iluminó tu conciencia, hoy ha dejado de ser el puntal de tu existencia. Hoy no giras en torno de la palabra de Dios y por lo tanto, creyendo encontrar gozo en otras partes, creyendo encontrar agua y pan que saciara tu hambre y tu sed en otras partes, te encuentras seco. La única forma, hermanos, de desbordar de gozo, ese que viene a darnos y que la pretensión es que permanezca indefectiblemente, sin importar las muchas vicisitudes que enfrentaremos en la vida, la única forma de sostenernos en ese gozo es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es hacer morir los conflictos de interés con la voluntad de Dios y decirle, al igual que el Hijo al Padre, Señor, mi gozo es hacer tu voluntad. Y el Señor garantiza, mi vida fluirá a través de la tuya. Serás una rama fructífera. Serás esa rama inteligente que entiende que aun cuando hayas visto fruto extraordinario en la punta, colgando de tu vida, eso no significa que la vida fluya o nazca de ti, o seas la fuente de la vida. Has entendido que separado de mí no puedes dar fruto y nada puedes hacer. Y recuerda que el fruto, hermano, en la vida de una persona es la conducta. Así como la fruta es la parte más externa de una planta que da testimonio de la naturaleza de esa planta, así como podemos distinguir que un árbol es de manzanas porque vemos manzanas en las puntas de sus ramas, y si no tuvieran manzanas tal vez sabemos quienes no sabríamos reconocer qué tipo de árbol es porque no somos expertos en agronomía, así como el fruto da testimonio de la naturaleza de la planta, la parte más externa de la vida de una persona es la conducta, la forma de decisión, la forma de comportamiento, y esa forma de comportamiento da testimonio de la naturaleza de Dios al interior de nuestras vidas. Y la única forma de vivir, hermanos, como hijos de Dios, es permanecer siendo obedientes a Dios. Y entonces la vida del Hijo de Dios fluirá a través de nosotros. En Gálatas 5:22, en la Nueva Traducción Viviente se lee así: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, humildad, es control propio, y no existen leyes contra estas cosas. Entonces, hermano, ¿quién tiene la capacidad de sobreponerse a la adversidad y continuar siendo una persona alegre? ¿Quién tiene la capacidad de mantener esa actitud apacible en medio del conflicto, en medio del dolor, en medio de la adversidad? Hermanos, la paz, que es el fruto, la evidencia, la forma en la que reacciona una persona que ha sido transformada por la gracia, en quien habita el Señor y a través de quien fluye la vida de Dios, es esa persona que no necesita la ausencia de conflictos para vivir en paz. La paz no es la ausencia de conflictos, la paz es vivir confiado en el Señor en medio del conflicto. Entonces, ¿cuánto del fruto del Señor hay en nuestras vidas? ¿Cuánta obediencia al Señor?
cuánta obediencia de nuestras vidas tiene el Señor. Esa es la ecuación. El gozo es el resultado del nivel de obediencia que nosotros rindamos voluntariamente al Señor. ¿Qué vemos entonces, hermanos? Que estas buenas nuevas son noticias, hermanos, que tienen el poder de transformarnos y que permanecen como evidencia de la obra de Cristo salvando nuestras existencias. El gozo y la transformación es la evidencia de que estas buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo ya son una realidad en nuestras vidas. Por demás estaría la comida, por demás estaría la reunión, por demás estaría la convivencia, por demás estaría el intercambio de regalos. Si esta buena nueva de gran gozo, hermano, no ha transformado nuestro ser interior, no ha transformado nuestras mentes y no ha transformado nuestras conductas, si nuestras vidas son sin fruto, la Navidad que celebramos, hermanos, no es Navidad. Lo que hace a la Navidad ser la Navidad es que esta buena nueva de gran gozo sea una realidad en el interior de cada uno de nosotros. Entonces sí estaríamos celebrando la Navidad. En consecuencia, el Nuevo Testamento, hermanos, nos da muchas razones para celebrar. Muchas razones para celebrar. Hay quienes dicen, no celebremos la Navidad porque tiene un origen pagano. No celebremos. No, la Biblia nos da razones suficientes para ser personas que manifiesten acciones de celebración, acciones de gozo y de júbilo particular, que signifiquemos, que virtualicemos, que apuntalemos en nuestras vidas esta evidencia, hermanos, a través de recordarlo, remembrarlo y celebrarlo de forma gozosa. La Biblia nos da razones para celebrar. Por ejemplo, Juan habló de la felicidad que experimentamos al estar entre nosotros como creyentes. Fíjate lo que dice la segunda de Juan, capítulo 1, verso 12. Dice Juan: espero ir a vosotros, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio del papel y de la tinta. Fíjate, aquí el apóstol Juan, en esta segunda carta, ya había escrito obviamente la primera, estaba en el proceso de terminar la escritura de esta carta para ser enviada a estos destinatarios, a esta iglesia cristiana, y les dice: hay cosas importantísimas que tengo que anunciarles, hay cosas elementales y fundamentales para la vida de fe cristiana. Esto es el contexto, eso lo entendemos por lo que él mismo menciona en la escritura, pero él dice: es tan importante para mí estar con ustedes, estar reunido entre ustedes, formar parte físicamente de la vida comunitaria cristiana entre ustedes, que esto que tendría que decirles a través de la carta, me lo he reservado por el gozo de dárselos cara a cara, de decírselos por el gozo de estar con ustedes. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio del papel y la tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde se encontraba el gozo del apóstol Juan? En el estar cercano, junto, en la intimidad, en la comunión, en la convergencia de la vida cristiana, estar dentro de la congregación. Hermano, estar en esta congregación en esta mañana, formar parte de una comunidad de fe, de una comunidad cristiana, hermano, es motivo de grande gozo, es motivo de alegría, es motivo de gratitud, es motivo de rendirle adoración y glorificación a nuestro Dios. Porque ya ninguno de nosotros somos parias espirituales. Ya ninguno de nosotros, hermanos, somos advenedizos. Ya no somos extranjeros, sino que hoy somos conciudadanos del reino de los cielos y el Señor nos hace habitar en comunidad. Y eso es motivo de gozo. ¿Y cómo es que eso es una realidad gloriosa para nosotros? ¿Cómo es que eso es una realidad que podemos experimentar? Porque un día el Hijo de Dios nació en Belén, a través de una mujer virgen, depositado en un pesebre, adorado por pastores, adorado por magos de Oriente. Un día Cristo nació y hoy tú y yo podemos estar juntos. Mira, voltea a ver a tu hermano que tienes a tu izquierda, a tu derecha, por favor. Voltéalo a ver y dile: hermano, es un gozo estar contigo.
Ahora, quienes lo hicieron forzadamente, ¿qué es lo que sucede? Estamos aquí. Pero si estar aquí para ti no es un gozo, hermano, por demás está que celebremos la Navidad. Porque las noticias de gran gozo para todo el pueblo no han transformado tu corazón, tu mente y tu vida. El mejor lugar para estar para un hijo de Dios, hermano, siempre será en comunidad. La comunidad de los hijos de Dios, los redimidos por la gracia, aquellos que compartimos estas buenas nuevas que han transformado nuestras vidas. Y por eso nos esforzamos por no perder una sola oportunidad de estar juntos, adorando al Señor y glorificando su nombre. Si para ti venir a la congregación es un tema solamente de Navidades, o solamente de aniversarios, o solamente de 15 de septiembre, pero no disfrutas de estar con la iglesia en cada ocasión que el Señor ha aperturado la oportunidad, entonces tendrías que reflexionar con seriedad si las buenas nuevas de gran gozo realmente ya transformaron tu corazón. Si las buenas nuevas de gran gozo han alcanzado tu vida y ya transformaron tu eternidad. Tito, hermano, se emocionó por la obediencia de los corintios y esas iglesias de Macedonia. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 7:13. Dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Tito, hermano, fue un emisario de Pablo para una tarea particular con los corintios, y cuando llegó Tito con los corintios, lo que experimentó Tito fue el abrazo, fue la camaradería, fue la coinonía, fue la amabilidad, fue el confort de la iglesia cristiana. En el capítulo 8, verso 1 dice así, 8:1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia, a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermano, se estaba recaudando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que se encontraba en grave afrenta de necesidad. Y entonces lo que nos dice el apóstol Pablo a través de la carta es que hubo un gran gozo en las iglesias de Macedonia, quienes quisieron, a pesar de su escasez económica y de las tribulaciones financieras por las que cursaban, tuvieron el gozo profundo de pedirles particularmente la oportunidad de contribuir para las necesidades de los santos. Hermanos, ese es un gozo que solamente puede ser producto, el gozo de dar, el gozo de desprenderte, el gozo de compartir, el gozo de decir que no es tuyo lo que posees, sino que está a disposición de los demás y particularmente de quienes lo necesitan inminentemente. Este gozo es la evidencia de que esas buenas nuevas han transformado el corazón. Y entonces la Biblia nos presenta sensores claros para poder identificar si la Navidad es o no es en nuestras vidas. Por demás, la comida, los regalos, la reunión, la convivencia, la celebración, las risas, el estar juntos, si esto, hermano, no ha transformado nuestro corazón. El desprendimiento. Y dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y creo que si en algo puede ser claramente distinguida una vida transformada es en esta capacidad de liberarte, de dar, de gozar, cuando los demás disfrutan de lo que tú decides dejar de disfrutar. Cuando tú entiendes que por encima de ti se encuentran todos tus demás hermanos en la fe y que a todos los ves como mayores a ti, por lo tanto tu vida se perspectiva de manera personal como al servicio de los demás. Y en esto, hermano, encuentras gozo y satisfacción. El Señor Jesucristo nos habló de la plenitud de gozo también.
que viene de escuchar su palabra y de recibir la respuesta a nuestras oraciones que levantamos a su gracia. Fíjate lo que dice Juan 17:13, el Señor Jesucristo en la última cena, en esta oración sacerdotal que levanta al Padre a favor de sus discípulos, y dice: pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo. Fíjate, él dice: hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El Señor Jesucristo le está diciendo al Padre: esto que estoy hablando en mi oración, yo ya lo prediqué a ellos. Ellos lo escucharon y para ellos es un motivo de gozo. Una evidencia de que estas buenas nuevas de gran gozo han transformado el corazón de la audiencia que se autodefine como cristiana es que encuentra gozo especial, único, particular, inigualable al escuchar la palabra de Dios. Hay gozo escuchando, hay gozo meditando, hay gozo aproximándose a la Biblia. El Señor Jesucristo: hablo esto en el mundo, es decir, estoy emitiendo mis palabras para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La palabra de Dios produce gozo al corazón transformado. La palabra de Dios produce gozo al alma que ha sido redimida. La palabra de Dios produce júbilo en la mente y en el alma de la persona que hoy entiende por la palabra quién es ese niño que nació en Belén y fue puesto sobre un pesebre. Y fue llamado el Cordero de Dios, el buen pastor del rebaño. Ese es un sensor importante. Porque si la palabra de Dios no produce gozo en nuestros corazones, hermanos, por demás la comida, las celebraciones, la vinculación, el disfrute, el tiempo de estar juntos. Porque estas son buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo que tienen el poder de transformar nuestras vidas y llenar nuestra vida de gozo permanente. No como la multidiversidad de buenas nuevas que a lo largo de la vida hemos recibido y continuaremos recibiendo. Buenas nuevas hay muchas. Hay para quienes una buena nueva es que salga la generación más reciente de iPhone, por ejemplo. Ya que salga el iPhone 35, porque ya tengo medio año, y cuando sale el iPhone 35, ¡wow! 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 ¿Y cuánto tiempo te dura ese gozo? Hasta que sale el iPhone 36 y te das cuenta de que ya no lo puedes pagar. Y entonces tu desdicha es que habiendo un iPhone 36, tú tienes un iPhone 35. Y entonces eso que fue una buena nueva de gozo, te das cuenta que fue temporal y no pudo transformar tu corazón. Para algunos, una buena nueva de gran gozo sería que el médico dictaminara: está sanado, desapareció el cáncer, o desapareció la diabetes, o ya no tiene problemas en esta área de su cuerpo, en este órgano. ¿Y hasta cuándo te dura ese? Claro que es un motivo de gozo y de gratificación y de glorificación. Señor, gracias. Y cuando somos libertados de un flagelo físico en nuestro cuerpo, hermano, por supuesto que experimentamos gozo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te vuelves a enfermar. Pero ¿qué cree? Ya trae piedras en el riñón. Hijo, mano. Y aguas, porque es así, duelen. ¿Alguien ha tenido un cólico renal, hermano? Sí, a ver, levanten la mano. Aquellos con los que puedo llorar juntamente. Un cólico renal, dicen quienes lo han experimentado, o las mujeres que han experimentado cólicos renales. Y los dolores de parto, dicen que es lo mismo, hermano. Yo he parido por el riñón, hermano. Es dolorosísimo. Y cuando finalmente llegas casi arrastrándote al hospital para que te pongan una venoclisis, la sonda, y te pasen el analgésico y comienza a disminuir el dolor y desaparece, es un gozo extraordinario, hermano. ¿Hasta cuándo? Hasta que te da gripa, hasta que te enfermas de otro órgano, hasta que otra parte de tu cuerpo disfunciona, porque vivimos en un mundo que por el pecado disfunciona en todos los sentidos, nuestros cuerpos físicos disfuncionan, y entonces no existe ninguna buena nueva que produzca un gozo permanente y transformador en esta tierra, sino solamente las buenas nuevas de gran gozo que esos ángeles dieron a los pastores en esa noche en el campo, pastando sus ovejas. En Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido, dice el Señor. En mi nombre pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y si el Señor habla a nuestras vidas
y nos dice que nos aproximemos. Y si somos obedientes a su palabra y pedimos conforme a su voluntad, Él responderá a las oraciones que le pidamos. Hermano, eso es motivo de gozo. Pero ¿dónde se encuentra el origen de ese gozo? ¿Dónde se encuentra el origen de ese disfrute que solamente los hijos de Dios vivimos? En ese niño que nació en Belén y fue puesto sobre un pesebre. Podemos incluso, hermanos, regocijarnos en el sufrimiento, como lo estudiamos la semana pasada cuando veíamos el lente del sufrimiento, ¿se acuerdan? Hablábamos de esta ilustración de las cámaras que tienen nuestros dispositivos celulares, y entre más lentes tengan, mejor definidas, más resolución, más nítidas, mejor captura de la imagen y recuerdos memorables más nítidos a nuestro alcance, ¿verdad? Y hablábamos de 3 lentes, y una de las lentes a través de la que tenemos que evaluar nuestra vida cristiana es la inevitable experiencia del dolor. Y dice Mateo 5:10, dice el Señor Jesucristo: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. La parte de las bienaventuranzas. En la Reina Valera o en la Biblia de las Américas se lee bienaventurados. Bueno, aquí en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice Dios bendice. Y en el verso 11 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y dice el Señor: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea que para el cristiano el sufrimiento por la vida de integridad, la vida fiel al Señor, es un motivo de gozo. ¿Y dónde reside el gozo en medio del sufrimiento? ¿De dónde proviene ese gozo que transformó nuestras vidas? De la experiencia de encarnación del Hijo de Dios a través de una mujer virgen, depositado en ese pesebre, en esa noche de la humanidad, en esa noche de la historia. De ahí proviene este gozo que solamente los cristianos podemos experimentar. Y es un buen factor de reflexión cuando soy sujeto de una injusticia, cuando soy sujeto de una difamación, cuando se habla algo que no corresponde a la realidad en torno de mi persona y particularmente me estoy esmerando por vivir en fidelidad al Señor y hay injusticia en mi contra. ¿Cuál es el sentir en mi corazón? Si en mi corazón existe un deseo de venganza, poner las cosas en orden, que la verdad se sepa, no permitir que se pase por encima de mis derechos o de mis prestigios o de mis privilegios o de mi testimonio, entonces habría que cuestionar si las buenas nuevas de gran gozo ya transformaron mi corazón. Pero si en mi corazón existe una indignación natural como todo ser humano, pero también existe una paz y una tranquilidad, sabiendo que dejando las cosas al Señor, el Dios del universo es un buen juez justo. Y Él dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, y por lo tanto no puedo pisar los terrenos de la venganza. Porque de la misma forma que la alabanza es del Señor, la venganza también es del Señor. Y yo no puedo pretender la alabanza para mi vida y tampoco puedo pretender la venganza en mis manos, porque Cristo dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. Y entonces lo que resta en nuestro corazón es gozo, es paz, es tranquilidad. Dios es justo, Señor, y no vivo por lo presente ni por lo temporal. No tengo mi mira en las cosas de la tierra. Tú has dicho que si a mí me persiguen por ser fiel a ti, grande es mi galardón en el cielo, y eso produce en mi corazón gozo. ¿Han sido injustos contigo, hermano, y lo has asimilado con gozo en tu corazón? La Biblia dice: tienes un galardón esperando por ti en el cielo. Ahora, si han sido muy injustos contigo por ser fiel a Cristo, hermano, entonces tu gozo tiene que ser grande, 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 porque ese galardón que espera por ti en los cielos es enorme. Y yo no sé que sea un galardón de Dios esperando por nosotros en el cielo. Pero si es un galardón de Dios, tiene que ser algo glorioso, majestuoso, maravilloso, extraordinario, que llevará nuestro corazón a un nivel de exaltación al Señor que no tiene precedente en esta tierra y nos llevará a experimentar el nivel de gozo pleno que en esta tierra, por las complejidades humanas, nos es difícil disfrutar en forma perfecta.
Entonces, saber que el sufrimiento por la injusticia, el sufrimiento por ser fieles a Cristo, produce en contra de nuestras vidas injusticias, persecuciones, circunstancias adversas, a los hijos de Dios esto tendría que producirnos gozo. Pero si cuando hay una situación que tú no deseabas en tu contra, hay molestia, hay indignación, hay deseo de venganza, hay un ímpetu porque las cosas cuanto antes se pongan en orden y queden perfectamente clarificadas, como si Dios bendijera al que tiene la razón. Hermanos, Dios no bendice al que tiene la razón. Dios bendice al que ama más, al que perdona más, al que pasa la ofensa por alto más, al que levanta al caído más. Ese es al que Dios bendice, al que perdona más. Porque mientras más veces perdonemos, más nos parecemos a Jesús. Entonces el cristiano con una mente renovada y transformada lo entiende. Y cuando es sujeto de agravio, de injusticia, dice: duele, qué mala onda, qué injusto. Pero Señor, gracias, porque esto me lleva a parecerme más a ti. Y tú me hablas de un galardón. No sé qué es ese galardón, pero viniendo de ti tiene que ser algo extraordinariamente grande. Pero si no tenemos esa experiencia, entonces tal vez las buenas nuevas de gran gozo, hermano, todavía no hacen un efecto salvífico en el corazón. Dice Pablo en Romanos 5:3, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Quién desea ser fuerte, hermano? ¿Quién desea ser fuerte? ¿Quién desea ser fuerte físicamente? ¿Quién tiene entre sus propósitos para el 2025 ser una persona más liviana, más delgada y más fuerte? Nadie. Ya nos tiramos, hermanos. Ya a mí nada me levanta. ¿Quién desea ser más fuerte para el 2025? A ver, varones, hermanas. Ok, bien. Ahora, pagar tu membresía en el gimnasio en sí mismo no genera un cambio, hermano. Hay que ir, hay que asistir, hay que hacer los ejercicios. Bueno, creo que todos desearemos ser más fuertes. Es un propósito para mí, volver a bajar de peso. Ahora sí, yo quiero comenzar a hacer levantamientos de pesa y fortalecer. Dicen, yo he investigado, dicen que la perdurabilidad de un cuerpo físico reside en la cantidad de músculo que tiene, ¿no? La masa muscular que tiene. Y yo tengo masa, pero no muscular. Entonces yo la quiero convertir en masa muscular para el próximo año y tener una perspectiva más favorable de salud el resto de la vida que Dios tenga para mí. Yo quiero ser una persona más fuerte. Tengo, aunque no lo creas, hermano, 51 años de edad. No se sorprendan, hermanos, yo sé que algunos, ¿qué? ¿De verdad? ¿20 qué dijo, pastor? No, 51 años de edad. Y yo quiero los próximos 9 años de vida sacar del mayor provecho a mi existencia, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Es una determinación que yo tengo y mi esposa también. Queremos llegar a los 60 años de edad en el pico de nuestro rendimiento, en todos los sentidos. Pero para eso hay que esforzarse, hay que ejercitarse, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo Pablo es que lo que generan en nosotros las pruebas y las dificultades son resistencias que van provocando un crecimiento muscular espiritual en nuestra vida como hijos de Dios. Es necesario el sufrimiento para el crecimiento. No hay crecimiento sin sufrimiento. No hay forma de crecer sin sufrir. Hermanos, crecemos de las derrotas, no crecemos de las victorias. Crecemos de las derrotas, de las vicisitudes, de las adversidades, de las cosas no deseables ni previstas. Eso es lo que factoriza, hermanos, nuestro crecimiento espiritual. Y por eso ante el sufrimiento, el cristiano lo entiende y dice: wow, el Señor me metió al gimnasio y me pagó la membresía. Ahora yo tengo que hacer los ejercicios. Ahora yo tengo que hacer esos levantamientos de pesa. Yo tengo que activar mis músculos. Y el sufrimiento, hermano, es una pesa que le da fuerza y le da rendimiento. Pero cuando llega el sufrimiento y nuestra capacidad de resistir, o cuando llegamos a ese umbral del dolor, en vez de continuar y romperlo para fortalecer y crecer, nos echamos para atrás, no creces. El ejemplo bíblico para mí extraordinario es cuando Pablo y Silas están presos en la cárcel de Filipo, en el lugar más oscuro, más húmedo, más contaminado de ese lugar, con las espaldas sangrando porque fueron mareados mucho, dice la Biblia, por predicar el evangelio.
Y entonces en esa condición donde los pies y las manos las tenían atadas al cepo sin poder hacer más nada para servir al Señor, comienzan a alabarlo y adorarlo. Lo continuaron adorando y alabando de la única forma en la cual tenían la posibilidad de hacerlo en esa condición de privación de la libertad, que fue a través de la adoración y la exaltación. Es decir, el umbral del dolor no los hizo retroceder, el umbral del dolor lo rompieron, fueron más allá y crecieron espiritualmente. ¿Y qué fue lo que sucedió? La gloria de Dios se manifestó, un terremoto, se abrieron las celdas. Y esa noche la familia del carcelero, el hombre más malo de esa ciudad, fue alcanzada para Jesucristo. Él y su casa fueron salvos. La gloria de Dios manifiesta a través de saber procesar la experiencia del dolor. Pero ¿quiénes vivimos en medio del dolor la experiencia del gozo? Aquellos para quienes las buenas nuevas de gran gozo ya transformaron nuestros corazones. Si el sufrimiento para tu vida es una experiencia de la que todo el tiempo quieres escapar, en vez de afrontarlo y decir, está bien, Señor, voy a jalar esas pesas, voy a levantar esas pesas, voy a tomar esas mancuernas y me voy a fortalecer, sabiendo que es con tu fuerza, con tu poder y que hay un galardón esperando por mí en los cielos, Señor, y que vivir esta aflicción me hace más semejante a ti, porque injustamente tú viviste la aflicción que yo merecía por mi pecado, no por el tuyo, por el mío. Entonces, Señor, gracias, porque esta es la vida cristiana, de verdad. La verdadera vida cristiana. El apóstol Pedro dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Primera de Pedro 1:6. Alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma forma que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Entonces, hermanos, nos compara la Biblia con muchos elementos que nos permiten identificar que la experiencia del sufrimiento en la vida cristiana es ineludible. Pero el cristiano, hermanos, aun cuando se aflige, permanece en gozo, en paz y en expectativa. Entonces, nuestro deleite, hermanos, está en Jesucristo, en lo que Él ha hecho por nosotros, en la forma en la que está obrando en nosotros y en lo que promete para nuestra eternidad. Buenas nuevas de gran gozo. Jesús, hermanos, es la fuente de nuestra fuerza. Cuando esos pastores escucharon la noticia del nacimiento del Mesías, su júbilo, hermanos, los impulsó a la acción. No pudieron permanecer indiferentes. No fue una noche más. No terminaron de pastar con el rebaño. No esperaron al amanecer. No, hermanos. No se quedaron tampoco con la noticia para ellos mismos. Y es que el gozo de Cristo, hermanos, es extraordinario, es grandioso. Y así como sucedió con los pastores, ese gozo, hermanos, debe de transformarnos también a nosotros y motivarnos a servirle. Motivarnos a vivir para Él. Movilizarnos con la misma diligencia con la cual movilizó a estas personas. Una vida de gozo es el testimonio cristiano más atrayente y más atractivo. Cuando tu vida refleja el gozo del Señor, es el testimonio más atractivo que podemos mostrar a la vida del mundo que está perdido y sin esperanza. Las personas están buscando el gozo en los lugares incorrectos, en lugares equivocados. Por ello, cuando nos ven experimentando dolor a nosotros, problemas, conflictos, pero nos ven cursando por el conflicto y por la adversidad y por lo no deseable y lo no presupuestado y lo no esperado, con una condición de paz interior, hermanos. La paz que el Señor Jesucristo vino a darnos, una paz que no es como la que el mundo da, una paz que es sobrenatural, que sobrepasa el entendimiento humano. Entonces, cuando el mundo nos ve sufrir con paz en el corazón, se nos abre la puerta
para poder entregar el mensaje del Salvador que vino a darnos buenas nuevas. Entonces, el mejor momento para compartir el Evangelio no es cuando te das cuenta que la gente sufre. Qué bueno que puedas llevar el Evangelio. El mejor momento para llevar el Evangelio es cuando nosotros, como cristianos, transformados por el Evangelio de la gracia, sufrimos. Y podemos demostrarle al mundo la paz de Jesús en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la adversidad. Y poderle decir testimonialmente, la paz que sostiene mi vida no es la paz que el mundo da. Es una paz que va más allá del entendimiento, es una paz sobrenatural. Cristo vino a darme su paz. En medio del dolor, de la aflicción, la persecución, la escasez, la enfermedad, en medio de cualquier vicisitud, la paz de Cristo sostiene mi vida y quiero hablarte de esa paz que atribula y conturba tu corazón. Al celebrar la Navidad, hermanos, recordemos las palabras de Nehemías al pueblo de Israel. Termino con este pasaje, Nehemías 8, verso 9. El pueblo de Israel, hermano, regresaba del cautiverio babilónico. Y en el proceso de reconstrucción del templo y de las murallas encuentran la ley de Dios. Una ley que habían pasado años sin tener una aproximación a la misma, sin haber escuchado su mención ni su lectura. Habían israelitas que nunca habían escuchado la ley de Dios. Y entonces dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo se sabía distante de Dios, sabía que su pecado era lo que los había llevado a la condición de cautiverio durante tantos años, distantes de su identidad como pueblo de Dios en Babilonia, una nación profundamente pecadora. Y entonces cuando escuchan por primera vez la mayoría la ley de Dios, comienzan a llorar contritos por el pecado que ellos sabían habían cometido. Y en esta condición de tristeza son advertidos y son exhortados y se les dice, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Luego les dijo, y comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías les está diciendo, no lloren, sino celebren. Celebren. Envíense regalos, es lo que les estaba diciendo Nehemías. Regocíjense porque este es un día santo. Hermanos, ¿no suena esto a Navidad? Si esto es una realidad en tu corazón, esa es una época para celebrar. Este es un buen tiempo para celebrar. Este es un buen tiempo para reír, para convivir, para comer, para regalarnos. Siempre obviamente en la medida de nuestras posibilidades, sin caer en la trampa del consumismo. Pero es un buen tiempo para estar juntos y de partir y mostrarnos físicamente el afecto que el Señor ha hecho común por la redención que compartimos en sus méritos, en su gloriosa salvación, por sus brazos extendidos, por su cráneo perforado, por espinas de la Palestina más duras que clavos de acero, por su cuerpo desgajado por el látigo romano, sus pies y sus manos horandadas, su muerte que fue completa y su resurrección perfecta que nos hace hoy aceptos en el amado para Dios. Si esta buena nueva de gran gozo, hermano, ya transformó tu corazón, entonces esa es una excelente temporada para celebrar, con árbol o sin árbol, con esferas o sin esferas, con pavo o sin pavo, con frijoles o sardinas, pero es un buen tiempo, hermano, para celebrar. Este, hermanos, es nuestro día santo para regocijarnos en el Señor. Celebración, comida, si puedes regalos, compañerismo con tus seres queridos,
Dios quiere que disfrutes este día honrando a Cristo y celebrando con la gente a la que amas, compartiendo el evangelio de la gracia, así como lo hicieron los pastorcillos que llevaron el anuncio de lo que recibieron de los ángeles una vez que constataron que Cristo estaba en ese pesebre. Hermano, aun cuando tus circunstancias no sean perfectas en esta Navidad, no pierdas el gozo. Es un don precioso de Cristo y Él quiere que lo tengamos al máximo este día y todos los días del año. Hermanos, la Navidad es solamente un anticipo de lo que nos espera en el cielo. Es un deleite intermedio, pero ininterrumpido y sin reserva en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso en sí mismo, hermano, ya es razón para celebrar. Así que en este día, hermanos, vamos a celebrar. ¿Quién tiene motivos para celebrar en esta mañana? ¿Quién tiene motivos? Celebremos a nuestro Dios. Inclinen su rostro, hermanos, por favor. Oh bendito Dios, oh bendito Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores, nombre sobre todos los nombres, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Reino extraordinario, lo dilatado de tu imperio, Señor, no tendrá fin. Único entre todos los seres humanos, Señor, único entre todas las entidades espirituales, Dios desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios y te encarnaste, porque no nos olvidaste, porque no eres un Dios distante que crea y se olvida de su creación. Señor, eres un Dios que se involucra, eres un Dios que se aproxima, eres un Dios que salva, eres un Dios que llama hacia sí aquellos que ha creado a su imagen y semejanza. Señor, no nos has dejado huérfanos en el universo. Nos creaste, nos amaste y nos salvaste para llevarnos a tu presencia. Y todo esto fue posible solo a través del nacimiento de tu Hijo. Él llegó a este mundo como todos los seres humanos llegamos, Señor, como un pequeño bebé. Fue formado en el vientre de esa santa mujer virgen por el poder de la concepción de tu Espíritu Santo, sobrenatural y santa. Rompió esa matriz para poder apersonarse en el mundo y vivir sin pecado, a fin de llegar en ese día, en ese sitio de muerte, extendiendo los brazos y decirte: Padre, culminé la tarea, todo se consumó. Experimentar la soledad porque era el depósito del juicio por nuestro pecado. Experimentó el abandono, pero no para siempre, porque Dios bendito, por el poder de tu Espíritu Santo, lo levantaste de la muerte. Has resucitado, Jesús. Y hoy podemos decirte gracias, 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 porque esas buenas nuevas de grande gozo, Señor, disponibles para todo el pueblo, han cambiado mi alma, mi naturaleza, mi carácter, mi vida. Sigo siendo imperfecto y falible, sigo desviando mi vida eventualmente y cayendo en pecado, Señor, pero nada supera la gracia de tu salvación. El perdón propiciado por el derramamiento de tu preciosa sangre. Nada de esto hubiera sido posible si tú no hubieras nacido, Jesús. Un día naciste, una noche llegaste a esta tierra y fuiste adorado por pastores y por sabios de Oriente, Señor, solamente como una evidencia anticipada de que un día serías alabado por todos los pueblos de la tierra. Y hoy nos preciamos, Señor, y glorificamos tu nombre porque formamos parte de este pueblo que hoy te alaba, hoy te adora y te exalta. Hoy levanta tu nombre y te agradece, Señor, en humildad. Gracias por haber venido en la forma de un bebé, haber crecido en la forma de un hombre perfecto y sin mancha, sin pecado, y haber muerto por mí, Señor, por mi salvación. Esa es la Navidad, mi Dios. Las buenas nuevas de grande gozo para todo el pueblo que han transformado mi vida y mi eternidad.
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a ver a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón y en pesebre me hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Mas humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y a cantarle a nuestro Señor. Con todo tu corazón, dile al Señor. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para Gracias te damos, Señor, porque vives en nuestros corazones y tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Príncipe de paz. En un humilde pesebre
Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque le damos un grito de júbilo. Te adoramos, Señor Jesús, Príncipe de la Paz. Te bendecimos, Señor Jesús. Santa la noche.